Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve nada más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amigas, amigos, qué gusto poderles saludar. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie a la que hemos denominado Entrevistados con Juan Carlos Flor. Hemos empezado ya con nuestra cita característica atribuida al rabí Yeshua de Nazaret. Como ya podrán ver en sus pantallas, tenemos hoy el agrado de saludar a Yohanan desde Chile. Él es un experto en Cábala Nazarena. Ahora mismo es un placer muy grande poderte saludar. Yohanan, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro segmento de conversación. Muy bien, Shalom, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder conversar con ustedes. Ya le habíamos dicho a nuestro invitado que tenemos una particular manera de empezar nuestra serie y justamente se trata del brindis virtual. Y haciendo alusión a la cita de Yeshua de Nazaret, ¿sí? Me gustaría proponerte, mi estimado Yohanan, este brindis virtual para que ya esa nueva información se vaya canalizando en nuestras vidas y llegamos a entender de que el mundo nos necesita. La gente necesita esa sal para darle ese condimento mucho más rico a la humanidad. Te propongo este brindis virtual a tu salud. Salud. Porque es muy necesario que vayamos conociendo cuál es el verdadero concepto de lo que es una entrevista, su dinámica, su esencia, su chispa. Se trata de un ameno diálogo sin rodeos, entre amigos, pero sobre todo intercambiando aprendizajes con algo de humor, eso sí, tratando temas de la actualidad. Bienvenidos a este nuevo capítulo del programa al que llamamos Entrevistados con Juan Carlos Flor. Agradeciendo la participación entonces de nuestro invitado, les comentamos que él hoy por hoy está radicado en la gran región de Santiago de Chile, sí, allá en el país de la estrella solitaria. Llega nuestro saludo. Gracias, como lo habíamos anticipado, mi estimado Yohanan, por estar con nosotros. Pero yo quiero empezar justamente este espacio de diálogo preguntándote, ¿qué es la Cábala Nazarena, si serías tan amable? Bien, la Cábala Nazarena es una rama de todo este cuerpo de conocimientos que se llama la Cábala, que es un cuerpo que viene tradicionalmente desde el patriarca Abraham. Todo ese conocimiento fue pasando Isaac, Jacob, Moshe, Yehoshua, Moshe, Moisés, ¿cierto? Josué, pues los profetas, los esenios. Y finalmente esa enseñanza también fue heredada por Yeshua o por Jesús de Nazaret, el Mesías para nosotros. Esa tradición secreta, oculta, podríamos decir, de la escritura, también la recibió Yeshua. Él la entregó de manera, podríamos decir, en parábolas a la gente, pero también a su círculo más íntimo transmitió estas enseñanzas cabalísticas que el concepto es secreto. La palabra secreto es una palabra cabalística que indica un nivel de estudio de la Torá o de las escrituras. Entonces, la rama nazarena es la tradición cabalística que el Mesías le pasó a sus discípulos, los cuales fueron llamados nazarenos, una palabra que es muy interesante porque hace referencia a ser guardián de algo, y esa tradición es la que se conoce hoy día como la Cábala Nazarena. Entonces tiene unos conocimientos que son, podríamos decir, comunes con las distintas ramas de la Cábala, pero como pone énfasis en la enseñanza cabalística de Yeshua. Eso podríamos decir que es la Cábala Nazarena. La gente ya tiene que irse como que familiarizando con términos
como Yeshua de Nazaret. Ya nuestro invitado lo mencionó hace unos segunditos atrás, que se trata de Jesús, lo que en el ambiente cristiano se lo ha conocido a este hombre que llegó a la tierra a darnos sin duda alguna sus enseñanzas. Pero me gustaría mucho, mi estimado Johanan, que nos dijeras algunos datos, algunos tips, algunas cosas que tú has logrado investigar desde tu posición como un maestro de Cábala Nazarena, algunas cosas que la gente del Ecuador y la gente del mundo entero tiene que conocer ya de este personaje, Yeshua de Nazaret. ¿Qué familiaridades han habido? ¿Qué hay de cierto en ciertos de rasgos que de pronto las religiones nos han mencionado de Yeshua de Nazaret como tal? ¿Y qué cosas piensas tú que han estado un tanto alejadas a la realidad? Sí. Yo creo que uno de los puntos más importantes es que Yeshua o Jesús no vino a fundar una religión. La tradición que hemos recibido en Latinoamérica de la tradición cristiana, y esto, por favor, con mucho respeto a toda la gente que está en el cristianismo, nosotros conocimos o aprendimos que Jesús había formado el cristianismo. Pero desde el punto de vista hoy día de la verdad histórica y también de la tradición cabalística, en realidad Yeshua fue un rabí, un maestro de Torá. Un rabí es un maestro de Torá, y Torá es lo que son los 5 primeros libros de lo que hoy día se conoce como el Antiguo Testamento, ¿cierto? Pero Yeshua es un rabí, un maestro de Torá, que le habla a su pueblo de Israel, recorre Israel. Él viene con la intención de poder enseñar la Torá en un ambiente en el cual la Torá había sido como, se le habían agregado muchas cosas. Y él viene a dar una nueva forma de enseñar la Torá, pero una nueva forma de enseñar la Torá, no de crear otra religión. Y eso era muy, muy común dentro de ese tiempo. Habían distintas escuelas, podríamos decir, de maestros de Torá. Yeshua no se sale del marco de lo que podríamos decir el judaísmo de su época o del Segundo Templo, y nunca él se vio a sí mismo como formando otra religión, y sus discípulos primeros, los nazarenos, tampoco se vieron ellos como con una religión aparte, como Como quien una dice, tradición entonces, aparte. con el paso de los tiempos se fue tergiversando la enseñanza principal de Yeshua de Nazaret. Claro, esto es bien importante porque Yeshua, lo que él viene a hacer es como continuar la enseñanza del pueblo de Israel, la Kabbalah, pero él le da una nueva visión. En ese tiempo, como te decía, habían varias escuelas, dentro de ellas estaban los fariseos, los saduceos, y ellos habían dado también una interpretación de las escrituras y la habían cargado con muchas cosas o tradiciones humanas. Yeshua entonces viene a decir, mira, ustedes lo hacen así, pero yo les digo también que hay esta forma de hacer. Bueno, eso en realidad era dentro del marco de lo que es la tradición, vamos a llamarla judía espiritual. Con el tiempo, con el tiempo me refiero, hay que diferenciar aquí, es bien interesante, porque en los primeros 4 siglos de nuestra era tuvo mucha fuerza un movimiento que se llamó el movimiento nazareno o el camino nazareno, que siguió la enseñanza de los primeros discípulos. Pero después, en la medida que fue este movimiento nazareno recibiendo gente que venía del mundo greco-romano, se fue cambiando o tergiversando algunas cosas, se fue separando de las raíces hebreas, y a partir del siglo IV ya definitivamente se separa y se crea entonces lo que es el cristianismo y de lo que era el movimiento nazareno original, basado en las raíces hebreas. Cuando surge el cristianismo a partir del siglo IV con Constantino, o más bien cuando ya se asienta esta idea del cristianismo, porque ya había comenzado a separarse un poquito todo esto a partir del segundo siglo, pero ya en el siglo IV se le da forma y pasa a ser la religión oficial del imperio. Ahí entonces aparece esto del cristianismo, y ahí se produce todo un cambio de lo que es el rabí judío, Yeshua, maestro de Torá, al Jesucristo, con toda la teología cristiana, y que es el Jesucristo que hemos recibido de la religión. Es un Jesucristo más bien que se separa de la religión, y entonces quedó la idea como que a partir de Jesús se había creado otra cosa, y lo que
y lo que era de antes, de hecho, se pasó a llamar como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y eso le dio también una connotación como que ya estaba pasado de moda. Entonces, la Cabalá nazarena, y yo diría varios movimientos hoy día que no son cabalistas, pero que son del corte mesiánico, están volviendo a las raíces hebreas, están volviendo a rescatar la identidad hebrea de Yeshua, y en realidad es la única posibilidad de entenderlo realmente, porque si tú sacas a Yeshua de su raíz hebrea, eh, lo sacas de su esencia y lo colocas en un mundo greco-romano con una teología greco-romana que lo entiende de otra manera. Hay que pensar que el mundo hebreo, por ejemplo, es un mundo monoteísta, ¿cierto? Cree en un solo creador, en un solo Elohim, en un solo Dios. Y el mundo greco-romano es un mundo politeísta, entiende la vida de otra manera. Por lo tanto, era fácil, podríamos decir, como encajar a Yeshua dentro de un otro Dios, podríamos decir. Entonces, esa es una visión que es greco-romana, no es una visión hebrea, y en ese sentido, entonces se fue transmitiendo con el correr de los siglos esta idea que Jesús había creado una nueva religión, y al perder también toda esta riqueza cabalística, se fue más bien transmitiendo una enseñanza basada más bien en, en una teología nueva y en unos dogmas nuevos. Entonces, por eso es muy interesante lo que está pasando ahora de volver a las raíces hebreas y también poder conocer los secretos cabalísticos que están en la enseñanza del maestro. La cita con la que empezamos el día de hoy, amables seguidores y Yohanan también, pues vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Aquí me llama mucho la atención el dicho de Yeshua de Nazaret. ¿A quién se estaba refiriendo? Hablándonos ya un poco más en el contexto cabalístico como tal, mi estimado Yohanan, nos gustaría que pues, nos vayas dando alguna cierta información que es muy necesario que la gente conozca hoy por hoy acerca de este versículo como tal. Sí, este versículo es muy bonito y tiene una enseñanza cabalística bien profunda. Si lo ponemos en contexto, está dentro de lo que se llama el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña comienza, te dice, ¿cierto?, que Yeshua sube al monte y lo siguen algunas personas. Entonces, el Sermón de la Montaña es como la declaración de principios de Yeshua, y para sus seguidores, podríamos decir, más íntimos, los que están más convencidos de seguirlo en una forma de vida, no solamente los que se acercaban a él para poder recibir algún beneficio de algún milagro. Por eso sube al monte, que ya eso también es una enseñanza cabalística. Ahora, la cita que dices con respecto a la sal de la tierra, déjame decirte algo también que es interesante desde la Cábala, que las escrituras tienen 4 niveles de lectura. Cuando tú tomas un texto, entonces tienes el nivel literal, que es lo que a la letra. Después tienes un nivel que se llama deductivo, que en fondo tú le haces preguntas al texto y vas sacando las respuestas de manera inteligente, vas deduciendo cosas inteligentes a partir del texto. Después tienes un nivel simbólico, que es justamente qué simboliza alguna cosa, por ejemplo, qué simboliza la barca, qué simboliza la red, por ejemplo. Y después tienes un cuarto nivel que se llama el nivel sod o nivel secreto. Ahí trabajas con otras herramientas que ya son propias de la Kabbalah, por ejemplo, como la gematría, acróstico, permutación de palabras, por ejemplo. Y ahí te permite extraer una información que no es evidente en una primera lectura. Entonces, por ejemplo, la palabra sal, ustedes son la sal de la tierra, si tú la llevas al hebreo es una palabra que es malaj. Y si, entonces tú dices, ya, yo soy la sal de la tierra, malaj. Entonces uno puede decir en un nivel deductivo, claro, la sal es la que sana, la que sala, ¿cierto? La que conserva los alimentos. No, y sana también porque recordemos que hace tiempo atrás la sal era muy utilizada justamente Claro, para ponerse en heridas y todo. Estaba bien lo que mencionabas. claro, y de hecho, baños con sales, por ejemplo. Ujú. Entonces, claro, tú puedes inferir cosas que son verdaderas, ¿cierto? La sal como un elemento preservante, conservador, sanador, salador, le da un sabor al mundo en el sentido que es es la gente que va a permitir que este mundo se mantenga con este sabor espiritual, podemos decir. Entonces, está correcto toda esa interpretación.
Pero si vas un poquito más allá y ya tomas la palabra en hebreo, malaj, y le das una permutación y te queda mahal, o sea, le cambias la posición de las letras, y te queda perdonar. Es decir, que para poder ser sal de la tierra, tienes que aprender a perdonar. Y ahí hay una tremenda lección. ¿Sí? Porque uno podría decir, ¿cómo puedo ser sal de la tierra? ¿Cómo puedo aportarle un sabor espiritual al mundo? Y la misma palabra, cuando ya le haces el trabajo cabalístico, te dice, aprenda a perdonar. Si tú aprendes a perdonar, le estás dando al mundo, estás salando al mundo para que tenga este sabor espiritual, dado que el perdón es un ejercicio espiritual que no es fácil de hacer y que muchas veces uno necesita mucha fuerza interior para poder perdonar a alguien. Entonces, ahí tienes un ejemplo de lo bonito que es ocupar las herramientas de la Kabbalah para poder extraer la profundidad de la enseñanza del maestro. Entonces, la Kabbalah nazarena hace eso, con las herramientas de la Kabbalah, va buscando las enseñanzas más profundas de Yeshua, porque se entiende para esta tradición que Yeshua, Jesús de Nazaret, fue un maestro cabalista. Ahora, ¿por qué nosotros decimos que fue un maestro cabalista? Porque en las escrituras nazarenas o Nuevo Testamento se habla que él a la gran muchedumbre le hablaba en parábola, pero a sus discípulos, dice el texto, a ustedes les ha sido dado el conocer los secretos del reino. Ese concepto de los secretos del reino es lo que te comentaba, que es el nivel Sod, lo que se llama en Kabbalah el nivel Sod, el nivel secreto. Entonces, podríamos llamarlo, los seguidores de Yeshua tenían la típica estructura de un maestro cabalista con sus seguidores, que era un grupo amplio, un círculo amplio, después un círculo un poquito más pequeño, uno más, tú puedes tenerlo, la gran muchedumbre, los 120, los 70, los 12, 3 y 1, que finalmente es el heredero principal de la tradición. Entonces, hay muchas evidencias en el texto que están señalando que Yeshua conocía los secretos de la Cábala y estructuró también su movimiento, o su escuela, vamos a llamar más que movimiento, su escuela cabalística, como lo hacían todos los maestros cabalistas de su tiempo, con estos círculos concéntricos, siendo él el centro de toda la enseñanza. Algo que me llamó mucho la atención de tus palabras, Yohanan, fueron justamente el hecho de perdonar. Una de las enseñanzas principales entonces del Rabí de Nazaret es justamente que seamos gente perdonadora. Me gustaría, después de la pausa, porque justamente ahora tenemos el segmento de los comerciales, que nos vayas hablando algunos tips de cómo llegar de pronto a ser esos entes perdonadores que cuando de pronto nos hacen alguna cosa, seamos capaces de darle otra mejilla, como lo dijo Yeshua de Nazaret en algún momento, pero eso será ya tras la pausa. Regresamos enseguida, amables seguidores. Interbytes, el mejor proveedor de internet por fibra óptica de pasaje. Seguimos trabajando para ofrecerles los mejores planes y servicios de internet con beneficios ilimitados en todos los rincones de nuestro cantón. Además, les recordamos que nuestro horario de atención se extiende de lunes a viernes de 8:30 a 18 horas y los sábados de 8:30 a 13 horas. No olviden seguir nuestras redes sociales oficiales para que estén al tanto de todas las promociones que tenemos para ustedes. Visítanos en las calles Machala y Rocafuerte esquina. Interbytes, internet a máxima velocidad. En Pelileo, Tungurahua, Mi Granja Supermarket es el lugar que la gente elige para realizar todas sus compras. Nuestros clientes nos prefieren pues contamos con los mejores productos, precios insuperables, infinidad de marcas, ofertas, premios por sus compras y mucho, mucho más. ¿Y tú? ¿Qué esperas para venir a comprar en el único supermercado donde encuentras todo lo que buscas? Mi Granja Supermarket, en Pelileo, a 300 metros del redondel de la Guambaleña Bonita. Muchísimas gracias por seguir en nuestra compañía. Esto es Entrevistados con Juan Carlos Flor. Imagínense, en esta oportunidad estamos uniendo el sur del Ecuador justamente con el país de la estrella solitaria. Allá está nuestro amigo invitado de hoy, Yohanan. ¿Cómo estás, Yohanan? A propósito, ¿qué tal tu tierra? Cuéntanos alguito, si serías tan amable, del bello país de Chile. Sí, bueno, aquí estamos como muchos países, ¿cierto? Con el tema todavía sanitario. Estamos aún con cuarentena, estamos tratando de
de salir de eso. Ha sido un desafío para el país. Y también a nivel político están ocurriendo situaciones nuevas. Podríamos decir que Chile está pasando por un momento de transición importante. Así que vamos a confiar en el Padre, en Yeshua, que todo esto va a ir saliendo dentro de la luz. Perfecto, muy bien. Hacer entonces esos méritos, ¿sí? Porque nosotros también de pronto, ¿no? En esta conversación se pueda anexar, se pueda ayudar a la gente de Chile, no solamente de tu país, sino el nuestro, de todos los lugares en donde nos vean, a ir articulando esos nuevos conocimientos que tanto, tanto bien le van a traer a nuestras naciones. Antes de irnos a la pausa, habíamos dicho que, bueno, pues una de las enseñanzas principales también del maestro de Nazaret justamente tenía que ver con el perdón, como ya lo mencionó nuestro invitado, al momento de ir como que dándole la vueltita a la palabra sal. Sí. Pero sí me gustaría saber, Johanan, algunos tips, algunas cosas que desde tu óptica la gente tiene que enterarse para ser entes perdonadores, para lograr ser más empáticos con nuestros vecinos, con la gente que nos rodea, y cómo llegar a ser en ese punto, ¿no? Perdonadores sin de pronto caer en algún masoquismo, en alguna situación de que no me estén lastimando a cada rato. ¿Cómo está esta situación de acá? Es bien interesante tu pregunta porque a veces está la idea que ser perdonador es como aguantarlo todo y como estar recibiendo golpes permanentemente. La Cábala tiene un modelo explicativo que se llama el árbol de la vida, que tiene un pilar derecho, un pilar izquierdo y un pilar central. El pilar central entonces es el pilar del equilibrio. Dentro de estas energías hay uno que se llama la bondad y otro que se llama el rigor. Y el equilibrio es cuando tú unes las dos cosas. Es decir, eres una persona bondadosa, pero tienes el rigor que te permite poner el justo límite a las cosas. Entonces, el perdón es una energía que tú le das al otro. Esto cuando el otro ha hecho un daño, viene a ti, arrepentido, te pide perdón, ¿cierto? Entonces, en ti tú ya has trabajado una energía que tú le vas a dar. Eso es interesante. El perdón es una energía que tú le das al otro para liberar al otro. Entonces, cuando a mí me hacen algo malo, un daño, ¿cierto? Yo empiezo a trabajar para poder generar esa energía de perdón en mí, de manera que cuando venga la persona arrepentida, yo le doy. Porque uno está llamado a darle el perdón. A veces uno dice, ¿y quién soy yo para perdonar? Bueno, eres tú, eres justamente tú el que fue dañado, el que tiene que darle esa energía de perdón al que te hizo el daño. Pero eso no significa que tú no tengas un límite. Es decir, sí, yo te doy el perdón, pero no más. Lo que hiciste no está correcto, por lo tanto, eso yo no te lo voy a aceptar más. Tienes que trabajar eso, por ejemplo. Entonces, el perdón es una energía que tú das, pero con un justo equilibrio entre la bondad, que es tu darle el perdón, pero pero el rigor que le pone el límite para que la otra persona pueda hacer su crecimiento. Entonces, en ese sentido, el perdón no significa que tú estés permanentemente expuesto a esa persona. Significa que tú tienes el corazón abierto a esa persona. Si hay una persona, por ejemplo, que muchas veces hacen esta pregunta, ¿qué pasa si estoy con una persona tóxica que me está haciendo daño permanentemente? ¿Me puedo retirar, me puedo alejar de esa persona? Sí, te puedes alejar de la persona. Lo que no nos está permitido es cerrar el corazón a la persona. Yo puedo tomar una distancia para no seguir sufriendo las consecuencias de su acción negativa, pero eso no significa que yo le cierre el corazón a la persona. Es decir, si esa persona necesita una ayuda, si esa persona vuelve pidiéndome perdón, si yo sé que está en una situación difícil y puedo ayudarlo, yo voy y lo ayudo. En ese sentido, yo me puedo distanciar, pero puedo mantener un corazón de perdón a la persona, pero no exponiéndome constantemente a su agresión verbal o a su agresión física o a su mala energía, etc. Entonces, el perdón es una energía que refleja un justo equilibrio de tus energías, la bondad y el rigor.
Durante mucho tiempo se nos dijo, ¿no? Que si de pronto viene alguna persona y nos hace algún daño, nosotros tenemos que dar la otra mejilla, aluciendo como que si alguien me hizo X situación y yo voy a estar repitiendo hasta que se cumplan las 70 veces 7 que en algún momento Yeshua de Nazaret lo dijo. Entonces, ¿cómo podemos, sí, justamente unir esta situación de las 70 veces 7 ser perdonadores, pero no es que tenemos que dar la mejilla como nos lo acabas de mencionar ahora mismo, Johanna? Es que mira, si tú te fijas en el texto, dice, si te abofetean, te dice, si te abofetean la mejilla derecha. ¿Mm? Interesante el dato. Porque tu mejilla derecha tiene que ver con la bondad. Tu lado izquierdo tiene que ver con tu rigor. Ajá. Si te abofetean en la mejilla derecha, es decir, si la persona se aprovecha de tu bondad, vamos a llamar, una persona que es muy buena gente, ¿cierto? Y siempre le están como abusando de su buena disposición, le están abofeteando su mejilla derecha. ¿Qué te dice Yeshua? Coloca la otra. ¿Qué significa coloca la otra? Coloca el rigor. También No mételo el dejes que, rigor de por medio. claro, no dejes que te peguen constantemente. Tienes que poner el otro lado, poner la otra energía, porque si no te van a seguir pegando constantemente. Entonces, si te abofetean en la derecha, es decir, si están abusando de tu bondad, preséntale, dice, preséntale la otra. ¿Cuál es? Preséntale la otra, presenta tu pilar del rigor, es decir, pone un límite. No significa que pongas la otra para que te peguen. Significa lo que estábamos hablando antes, ¿cierto? Pon el justo equilibrio, porque si no pones el justo equilibrio, no le estás enseñando al otro para que tome conciencia que está actuando mal. Que si tú no le pones un equilibrio al otro, te va a seguir pegando en la mejilla. Por eso tienes que ofrecerle el pilar izquierdo cuando te abofetean el derecho. Entonces, eso va a permitir entonces el justo equilibrio, va a permitir tu perdón y va a permitir que el otro tome conciencia que lo que está haciendo no está correcto. Acá en el Ecuador se conoce mucho una frase que dice, debemos ser mansos, pero no debemos ser mensos. No sé si alguna vez has escuchado. Entonces ahí va Sí. como que teniendo mucha relación las palabras que nos dice nuestro invitado. Una de las cosas, Johanan, que nosotros estamos buscando junto con la producción de Entrevistados con Juan Carlos Flores, también traer ese secreto, ¿no? Sacar a relucir este nivel SOD en nuestras conversaciones con todos los invitados. Y bueno, pues ya en este pleno año 2021 la gente está teniendo un despertar de conciencia en donde de pronto ya están más receptivos a ciertas informaciones que durante mucho tiempo nos habían engañado o mentido. Y aprovechando que tú eres, como que dice el especialista en el asunto de Yeshua de Nazaret con los estudios que has realizado sobre nuestro personaje principal en el ámbito del cristianismo también, me gustaría preguntarte, Rabí, le llaman Rabí, pero ciertas características que tiene que cumplir un rabí y que de pronto, justamente en las religiones que salieron del cristianismo, nos ocultaron. Porque yo tengo una pequeña información, un pequeño estudio que hice en donde un rabí, para llegar a ser rabí, tiene que cumplir ciertos requisitos, entre ellos el matrimonio. ¿Qué nos podrías decir de esto, por favor? Claro, hay dentro de la alajá rabínica, la alajá es como el orden Los o la requisitos. ordenanza, Ajá, de los requisitos. Uh-huh. Está, por ejemplo, tener un gran estudio de la Torá, en lo que hablábamos, los 4 niveles de estudio, por lo menos para ser un rabí del punto, o un cabalista. Tener el conocimiento de los 4 niveles, haber recibido esa información de maestros adecuados. Interesante aquí porque vamos a ver que desde la Kabbalah nazarena se enseña que Yeshua recibe esa enseñanza de la fraternidad esenia. Y aquí ahí es importante por lo que me decías del matrimonio. Desde la Kabbalah o de la tradición más rabínica, efectivamente, uno de los requisitos era el matrimonio, porque para la tradición judía, tradición hebrea, no está este tema
del sacerdote célibe o el rapo, ¿cierto?, que tenemos en el cristianismo. Entonces mucha gente se pregunta por qué entonces Yeshua no tuvo esposa, o por qué no se habla de la esposa, o tratan de a veces como de buscarle una esposa. ¿Por qué esa información ha estado oculta, no? ¿Por qué? Una de las respuestas desde la Kabbalah nazarena es por la influencia esenia. La comunidad esenia era una gran comunidad de Israel de ese tiempo, de acuerdo a Filón o a Josefo, unos 4.000 personas eran esenios. Si le cuentas su familia, podrían ser 5.000, 6.000. La mayoría vivía en sus ciudades, pero había un grupo que sí se recluyó de manera, podríamos llamarla un poco más monacal, en Qumran, y ahí sí hubo una vida en la cual se cultivó esta espiritualidad sin casarse. Entonces, la influencia de Yeshua, o por qué el maestro no habría tenido esposa, siendo que lo normal era que tuviera, vendría desde esa tradición esenia, que eran algunas personas, no todos los esenios, algunas personas que desarrollaron una forma de espiritualidad consagrada cuando te ibas a dedicar a alguna misión, muy, muy específica que te iba a llevar mucho de tu vida. Entonces ahí se daba esta posibilidad de esta vida sin matrimonio o celibato, que no era lo habitual, podríamos decir que era una excepción. De ahí vendría esta influencia, por lo menos en la tradición cabalística nazarena no nos ha llegado el que él haya tenido una esposa. Más bien, esto que te estoy contando es lo que Lo que se conoce hasta ahora, lo que se conoce hasta ahora, ¿no? Lo que se conoce hasta ahora, claro. Perfecto. Bueno, en todo caso, con este nuevo despertar de conciencia en donde muchísima gente, como te decía, está revisando información, no se están quedando solamente con lo que nos enseñaron, sino que ya están abriendo sus percepciones a nuevas respuestas que vienen de lo alto, pues se va a terminar sabiendo muchas cosas que de pronto, para nuestra mente cuadrada, muchas de las veces no podría ser ingresada esa nueva información. Si serías tan amable, Jonathan, la siguiente cuestión para tratar en esta oportunidad tiene que ver justamente con ciertos rasgos que la gente nazarena ha tenido en la antigüedad y que justamente hoy por hoy como que es una exigencia, como que es un pedido para que la gente pueda ser llamada justamente nazarena. Decían muchas personas que una de las cosas para ser llamado nazareno es que debía tener el cabello largo. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que, así como en la antigüedad sucedieron, ahora mismo están como que teniendo un auge nuevamente para la cuestión nazarena? A veces se confunde lo nazareno con lo nazoreo, que no es lo mismo. El nazoreo era un voto en el cual la persona efectivamente no se cortaba el pelo. Era un voto, y generalmente era un voto transitorio. Y durante ese tiempo, que podía ser algunos meses o un año, dentro de lo que tú te comprometías era no cortarte el pelo. Entonces, pero no es algo que sea propio de la tradición nazarena. Sí es propio del voto del nazareato, eso sí. Pero por eso, aunque se parecen las palabras, no es exactamente lo mismo. Y cualquier persona, aunque no era nazarena, podía hacer el voto de nazareato y entonces no se cortaba el pelo. Pero los nazarenos se caracterizaban por otras cosas. Por ejemplo, se caracterizaban por el hebreo. Es decir, si nosotros volviéramos a la mística nazarena, tendríamos que hacer el esfuerzo de poder estudiar las escrituras en hebreo. Por ejemplo, ellos fueron muy celosos del idioma hebreo. Fueron muy celosos de la Torá, podríamos decir, de los mandamientos principales, las 10 palabras, los 10 mandamientos, de las fiestas, del Shabbat, de todo lo que es la mística y el culto bíblico, pero bíblico, más que todo lo que la halajá que se fue poniendo después. Entonces, esas eran características de los nazarenos. El pelo largo era más bien, como te digo, más bien de los nazoreos, que era un voto.
Caramba, entonces mira tú qué bueno ir sabiendo estos datos que van a ser de mucho crecimiento espiritual para las personas que hoy por hoy están alimentándose, están queriendo llegar a la raíz y bueno, pues de querer ser mejores seres humanos. Yohanan, qué bien la hemos pasado. Sí. Ya para la parte final me gustaría conocer cuáles son tus palabras para nuestros seguidores, para las personas que logren ver esta entrevista. ¿Cuáles serían esas palabras de nuestro invitado para la gente que se está interesando justamente por saber esos secretos del cielo en esta generación? Sí. Quizás uno de los mensajes más hermosos que tiene la Cábala nazarena es que hacemos el camino del nazareno para desarrollar nuestro Mesías interior. Siempre en la religión más bien uno ha aprendido que el Mesías está afuera o el Mesías va a venir, hay un Mesías que va a venir a salvar. En el camino cabalístico nazareno, por supuesto que se reconoce que está Yeshua resucitado, todo eso por supuesto, pero se pone énfasis también en el Mesías interior, es decir, un aspecto de la conciencia que todos tenemos y que es lo que buscan los cabalistas nazarenos. ¿Cómo tú te transformas en un Mesías? No en el Mesías, ¿cierto? Porque el Mesías es Yeshua, pero todos somos potencialmente un Mesías. Todos podemos, por ejemplo, llegar a amar al prójimo como él, amar al Padre como él, hacer el bien como él. Por eso él decía, ustedes podrán hacer cosas incluso mayores que yo. Entonces, quizás el mensaje más bonito y potente es que uno no se olvide que en su programa interior está el Mesías y que si nosotros somos seguidores de Yeshua, lo que aspiramos es que ser una bendición para los demás como Yeshua lo era para los demás. Entonces, que uno realmente diga, estoy haciendo este camino para despertar mi Mesías interior. Si, imagínate lo que sería el mundo si cada seguidor de Yeshua fuera despertando su Mesías, eso sería el reino de los cielos. Es entonces como el mensaje o uno de los mensajes principales de la Cábala nazarena. Somos un Mashiach potencial. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces queremos, a nombre de quienes hacemos esta serie, queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, Yohanan, desde Chile nos ha acompañado, especialista, conocedor de Cábala nazarena. Y bueno, pues amables seguidores, nosotros lo que estamos pretendiendo justamente es que esta nueva información que está al alcance de todos hoy por hoy, pues lleguen también a todos ustedes y que sigamos creciendo como seres humanos, sigamos creciendo como eso lo que nos está diciendo Yohanan en sus palabras finales, como esa chispa que tiene que llegar a la unificación total. Yohanan, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus conocimientos y no será sino hasta una nueva oportunidad. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Encantado en realidad de estar con ustedes. Shalom. Será entonces hasta una próxima oportunidad en donde les volvamos a traer otro capítulo de Entrevistados con Juan Carlos Flores. Hasta pronto.